Como continuamos con esta serie de lecciones acerca de el infierno, hoy vamos a hablar de este tema, los habitantes del infierno, los que morarán en él. Y creo que un paso positivo que podemos tomar hacia la motivación de la justicia y la abstención del pecado es considerar la reacción de lo que la Biblia nos dice acerca del castigo eterno. La tragedia más grande y profunda del infierno es que seamos excluidos de la presencia del Señor y de la relación eterna con el Hijo. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses al respecto. Nos dice en el capítulo 1, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como dije hace un momento, la tragedia más grande que el hombre puede llegar a experimentar es la exclusión de la presencia del Señor. Pero hay más. Todos necesitamos saber que el sufrimiento del infierno será tan intenso, obviamente, por las clases de personas que estarán allí. El diablo y sus ángeles estarán allí. Porque Dios dijo en su palabra que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero iremos allá, si vamos allá, porque será el lugar que escogimos. El diablo, sus ángeles estarán allí junto con todo lo inmoral y depravado de la humanidad. Será el hogar de todos los hipócritas, el lugar de morada de los asesinos, de los mentirosos y de todos los hombres brutales y egoístas de la humanidad. Una descripción gráfica y familiar acerca de los habitantes del infierno es la que el apóstol Juan nos da en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. En el versículo 8, que vamos a leer en un momento, el apóstol nos hace una lista de los que irán al infierno. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son nombrados en este solo versículo 8 clases de pecadores que irán al infierno. Y quiero que notemos cada uno de ellos. Y después de que hayamos estudiado los que Juan nos menciona aquí, vamos a ver otros textos fuera del Apocalipsis que nos menciona a otros habitantes del infierno. Notemos entonces, empecemos con los primeros. Dice aquí en el verso 8, los cobardes. Los cobardes son los miedosos, los que no tienen la fe fuerte para vencer. Recuerden que una de las palabras de estímulo que el Señor menciona en el capítulo 2 del Apocalipsis es que seamos fieles hasta la muerte. Y si lo somos, nos dará la corona de la vida. Los cobardes se atemorizan ante el inevitable conflicto causado por proclamar la verdad. Recordemos unas palabras del Señor en Juan 12, de muchos que creyeron en él, pero creyeron fue de nombre, porque después se llenaron de cobardía
de miedo. Dice el verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo se llama eso? Cobardía, miedo. Y leemos también, hermanos, una exhortación del escritor de la carta a los Hebreos. Nos dice en el capítulo 10, empezando en el verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Una característica de los cobardes es que retroceden. Y como dice aquí el escritor, citando unas palabras de Dios, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la primera clase de pecadores mencionados en este capítulo 21 de Apocalipsis, que habitarán en el infierno. Luego nos menciona a los incrédulos. Las personas incrédulas no tienen la fe del evangelio. No andan o viven por la fe. A pesar de las muchas pruebas infalibles y apelaciones del evangelio, rehúsan reconocer la verdad y vivir por fe. Los incrédulos se niegan a aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Esto puede incluir a aquellos que una vez estuvieron en Cristo, pero se apartaron de la fe. Nuevamente, el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Al cielo no entrarán los incrédulos. Al infierno sí entrarán los incrédulos. Hoy en día hay muchos que se describen como ateos o agnósticos. Bueno, no irán al cielo. Por eso la exhortación, mirad, hermanos, versículo 2, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque el que es incrédulo no podrá entrar al cielo, va a ser apartado del Dios vivo. Su lugar será el infierno. Es posible que los cobardes y los incrédulos no sean inmorales, no sean personas malas, no sean personas perversas, no sean personas que no le presten atención a los necesitados. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a los incrédulos? Se perderán. Luego de mencionar a los cobardes y a los incrédulos, Juan menciona a los abominables, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el infierno. Hablar de los abominables es hablar de aquellos cuya conducta es repugnante y ofensiva delante de Dios. Como dijo Job en su libro en el capítulo 15, verso 16, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Los ateos rechazan la existencia de Dios y de esta manera se vuelven
a las obras abominables. Algunos, como dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los abominables son aquellos que han contaminado sus corazones con las impurezas del mundo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, menciona algunas características de los abominables. Capítulo 6, empezando en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí menciona a los afeminados, menciona a los homosexuales. Aquí está incluido el lesbianismo. Esas son prácticas abominables. Los abominables son aquellos que se vuelven moral o espiritualmente inmundos, que se vuelven aborrecidos. Estos participan de la copa de las abominaciones de la ramera, que incluyen todos los vicios antinaturales del paganismo y de la idolatría. Bueno, ya hemos visto los cobardes, los incrédulos, los abominables. Ahora Juan incluye también en esta lista de 8 pecadores a los homicidas. Los homicidas, una vez, fueron considerados como la escoria del elemento criminal de la sociedad. Conectábamos a los asesinos con el bajo mundo, o con los impulsos repentinos de la ira egoísta e impía, pero hoy en día el homicidio se ha convertido en una alternativa comúnmente aceptada, como hemos testificado nosotros en esa propaganda que ahora estamos viendo de el derecho de las mujeres a practicar el aborto. Desde 1973, cuando la Corte de Justicia de los Estados Unidos aprobó el aborto, las otras naciones siguieron ese ejemplo. Ahora en mi país, en Colombia, está hablándose en el Congreso, considerándose la opción ante el reclamo de esta nueva generación del siglo XXI del derecho a practicar el aborto. Pero aquellos que son culpables del homicidio, Juan dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los homicidas han derramado deliberadamente la sangre inocente de otros. Son aquellos que voluntaria y maliciosamente quitan la vida de una manera ilegal. Esta falta de respeto por la vida se ha castigado con la muerte desde los días de Noé. Éxodo, en el capítulo 21, retrocediendo al Antiguo Testamento, Dios dijo: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero en esta dispensación, la dispensación cristiana, Dios nos da más información con respecto a la práctica del homicidio. Y en este texto que vamos a leer en 1 Juan 3, Dios me enseña, Dios nos instruye que no es necesario tomar un arma y quitarle la vida a una persona para ser un homicida. Preste atención a lo que dice en este verso. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente,
vida eterna permanente en él. Vemos entonces que es muy delicado ante los ojos de Dios el odiar a un hermano. No tengo que tomar un arma para quitarle la vida a una persona y convertirme en homicida. El solo acto de aborrecer a mi hermano me convierte en homicida. ¿Y a dónde irán los homicidas? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, será arrojado al infierno. Luego, el apóstol Juan menciona a los fornicarios. El sentimiento común en nuestra sociedad es que cualquiera y todas las formas de expresión sexual son legítimas mientras sean placenteras. ¿Pero qué dice Dios? En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios viven para satisfacer los deseos sexuales fuera de los límites del lecho matrimonial, fuera del matrimonio. Este pecado prevaleció sobremanera entre la gente pagana, como lo es hoy en la sociedad moderna. Y este pecado de la fornicación fue condenado y advertido repetidamente en los escritos del Nuevo Testamento. Entre los habitantes del infierno estarán los fornicarios. Luego siguen, recordemos en 1 Corintios 6:9 que el apóstol decía: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios, ¿qué recibirán ellos? ¿O cuál es el lugar que habrán escogido para pasar la eternidad? El infierno. Luego, Juan menciona a los hechiceros. La hechicería es un medio vano y desesperado de buscar alguna clase de emoción o guía a través de las drogas, de las pócimas, de los encantos o de los alegados hechizos mágicos. La hechicería complace la carne, exalta al hombre por encima de Dios, aparta a las personas de la pureza y de la justicia. Es una mentira. La brujería, la magia, la hechicería es una mentira completa. Es por eso que el profeta Jeremías, en el capítulo 27, escribe: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a nuestros encantadores. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí el profeta que no le prestemos atención a todos los que están involucrados con la hechicería? Bueno, la respuesta la da en el verso 10. Porque ellos os profetizan mentira. Hoy en día estamos viendo nosotros una atracción enorme que la juventud tiene por este tipo de prácticas. Los hechiceros practican la brujería y las artes mágicas para engañar y obtener ventajas espirituales y monetarias. El término hechicero viene de este término griego, fármacos, que es de donde viene la traducción al español de farmacia, porque ahí se venden fármacos, se venden medicamentos. Y nos dice el señor Bain, explicándonos el término fármacos, que se traduce en la Biblia como hechiceros. Dice:
adjetivo que significa dedicado a las artes mágicas. Por eso entre las tribus existía y existe lo que se llama el médico brujo. Se usa como nombre hechicero, especialmente aplicado a los usuarios de drogas, pociones, encantamientos, hechizos. Los astrólogos y pronosticadores, los vendedores ambulantes de diversos narcóticos y los falsos maestros que afirman tener poderes milagrosos y por lo tanto ponen a los incautos bajo su control, no son menos hechiceros que los de la época de Juan. Ahora seguimos con los idólatras. Las afecciones, la adoración y la devoción del hombre debe ser solo para con Dios. Pedro escribió a aquellos que se armen de la mente de Cristo, que no participen en las abominables idolatrías. Dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, lo que estamos leyendo aquí es que la idolatría no se limita exclusivamente a postrarse ante una imagen de madera o de cemento. La idolatría incluye también cuando un hombre se dedica por completo a la fornicación, a la inmundicia, a la avaricia. En Colosenses 3 dice en el verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero al infierno no irán meramente los que se postran ante una imagen y le rezan. Al infierno también irán aquellos que se involucran en este tipo de prácticas y que solamente viven para ello, las idolatran. Después de mencionar a los idólatras, los últimos en la lista de Apocalipsis 21:8, que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, son todos los mentirosos. Todos los mentirosos, no unos mentirosos. Hoy en día escuchamos a la gente hablar de mentiras piadosas o mentiras veniales, mentiras pequeñitas. Pero aquí el Señor, por medio de Juan, nos dice que todos los mentirosos también estarán allí. Aquellos que son falsos, que se mienten a sí mismos, a los otros, a Dios, estarán excluidos del cielo y serán castigados por siempre. Engañan con la lengua o con las acciones. En Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. 8 pecadores menciona Juan en Apocalipsis 21:8, que serán habitantes del infierno. Ahora, vamos a otros pasajes, distintos Apocalipsis, que nos menciona a otros habitantes del infierno. Segunda de Pedro 2:9 nos dice el apóstol Pedro, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y luego dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los injustos tienen una reservación. Ser castigados en el día del juicio. Ahora, cuando habla aquí de injustos, ¿a qué injustos se está refiriendo? ¿O cuál es la injusticia
para ser uno arrojado al infierno y ser castigado en el día del juicio. La palabra injusto viene de este término griego, adikos. Y el señor Vine nos dice, no conformado a derecho. Los injustos son aquellos que no están conformados a derecho, no hacen las cosas rectas, derechas, se van por lo ilegal, por las triquiñuelas, por lo falso, por lo engañoso. Sí, el infierno estará ocupado por ellos, por los injustos. Y hoy en día estamos viendo cómo el obrar del hombre es injusto, no conformado a derecho. Luego, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:8 nos menciona a otros habitantes del infierno. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo esperar encontrar a estos impenitentes y desobedientes allí. Pablo lo dice aquí en 2 de Tesalonicenses 1. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio. El mismo Señor Jesús menciona a otro grupo que van a habitar en el infierno. En el versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús pronunció el veredicto. Los hacedores de maldad también estarán allí. En el contexto de este veredicto hay un contraste que discernimos entre aquellos que hacen la voluntad del Padre y los hacedores de maldad. Hacedores de maldad viene de este término griego, anomia. El señor Vine, en su diccionario, nos explica el significado del término anomia o hacedores de maldad. Aquí los hacedores de maldad no son secuestradores, no son estafadores, no son homicidas, no son fornicarios, no, nada de eso. Dice el señor Vine que anomia significa sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión. No es meramente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella. Los maestros y predicadores infieles no dan importancia a la autoridad bíblica por temor de violar un énfasis tradicional entre las iglesias de Cristo. La atención que damos al entendimiento y aplicación de la autoridad bíblica es motivada en parte por la advertencia del Señor, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquellos que actúan sin ley, aquellos que hacen cosas para las cuales no hay ley, no hay autoridad de parte de Dios, son hacedores de maldad. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí. Si no van a estar con el Señor, serán habitantes del infierno. Bueno, y miremos un último grupo de habitantes del infierno. En Hebreos capítulo 10, permítanme, me adelanto aquí un momento, hermanos. En Hebreos capítulo 10 dice el verso 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente. Preste atención.
Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Debería ser nuestro deseo diario evitar todo pecado. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo único que nos queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, infierno. En el contexto de Hebreos 10, hasta el versículo 26, la declaración del escritor se refiere a uno que peca voluntariamente. Aquí está la persona que peca, que continúa pecando y que no permite que la culpa y convicción produzca arrepentimiento. Si experimento las agonías del infierno del fuego eterno, estos pecadores voluntarios participarán de ese sufrimiento conmigo. Si insisto ahora en tener mi propio camino, hacer mi voluntad, ignorar los caminos de Dios, si me aparto de la presencia de Dios y busco la asociación con aquellos que aman al mundo, entonces puedo esperar pasar la eternidad excluido de la presencia de Dios y en compañía de estas personas por siempre. Pero mucho mejor es lo que dice Pablo en Romanos 5:9. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, que podamos nosotros escapar a la ira de Dios y no seamos parte de este grupo de habitantes que estarán en el infierno.